Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva cápsula en la que hablaremos sobre las neuronas. En este video podrás comprender cómo son las células nerviosas y cuál es su clasificación en base a diferentes criterios. Pero antes, ¿sabías que el cerebro humano se compone de miles de millones de estas células especializadas que trabajan en conjunto y con ello permiten el funcionamiento coordinado del sistema nervioso? Ahora veremos cómo son estas células. Las células nerviosas son las que componen al tejido nervioso. Recordemos que un tejido es un conjunto de células organizadas y con un funcionamiento coordinado para así lograr la función específica que tenga un órgano de un sistema. El tejido nervioso entonces se divide en dos tipos de células. Una de ellas son las neuronas o células neuronales, que son aquellas que están especializadas en conducir el impulso nervioso para así poder transportar la información que requiere el sistema nervioso. Y las otras son las células gliales o simplemente llamadas glías, que son las células encargadas de dar soporte y nutrición a las neuronas. En esta imagen puedes observar una neurona que fue tomada, es una muestra de una sección de una médula espinal. Está utilizándose un colorante azul, por eso se ve esa tonalidad en la célula y se puede notar claramente acá esta célula con estas prolongaciones que tiene. Y si te fijas, tiene una especie de ramificaciones. Y esta célula, esta neurona, está acompañada también de otras células de menor tamaño, más pequeñitas. Por ejemplo, esta que está acá, con el nombre MI, ya que es una célula glial llamada microglía. Hay otras acá que están señalizadas con la letra O, ya que son oligodendrocitos, otro tipo de células gliales. Y acá hay otro tipo de glías acompañando también a esta neurona, que son los astrocitos. Estas células entonces están rodeando a la neurona, ya que están cumpliendo esta función de soporte y nutrición de ella. En esta segunda muestra podemos observar a un tipo de glías que son los astrocitos. Acá puedes ver que tiene también una forma alargada y esto se debe a que están conectados a vasos sanguíneos, ya que en particular los astrocitos se encargan de la función de nutrición de las neuronas. En este diagrama podemos observar las partes principales de una neurona. Profundizaremos en el estudio de este tipo de células, ya que en ellas se produce la transmisión de la información a través del impulso nervioso. Recuerda que una neurona es una célula de tipo eucarionte, por eso podemos ver los organelos membranosos en su interior y destacaremos las principales partes de esta célula. Esta estructura que puedes observar acá es el soma de la neurona o cuerpo celular también. Es donde se encuentra la mayor parte del citoplasma y de los organelos de esta célula. En su interior también se observa el núcleo. Como te recordaba, esta es una célula de tipo eucarionte, es decir, con organelos membranosos y un núcleo definido. Y parte de su especialización para poder cumplir su función es la formación de estas estructuras ramificadas que podemos observar acá llamadas las dendritas. Las dendritas entonces son estructuras muy especializadas, altamente ramificadas, que su función es recibir el impulso nervioso que viene de otras neuronas y llevarlos hacia el soma. El axón es esta prolongación mayor que podemos observar acá. Es la principal prolongación de la neurona que sale desde el soma y su función es transmitir el impulso nervioso desde el soma por todo el axón hacia la parte final llamada las terminales axonómicas para que puedan llegar a una siguiente neurona o a otra estructura a la que se esté transmitiendo la información.
Estas estructuras, el soma, las dendritas, el núcleo dentro del soma, el axón y las terminales axonómicas son la estructura básica de todas las neuronas. Pero además hay algunas, como la que se representa en este esquema, que tienen estructuras llamadas vainas de mielina. Son estas coberturas que vemos acá que están cubriendo al axón de manera seccionada. Y los espacios que quedan entre cada vaina de mielina se llaman nodo o nódulo de Ranvier. Como te decía, algunas neuronas no contarán con vainas de mielina, por lo tanto no habrá entre ellas nodos de Ranvier tampoco, pero otras sí lo tienen y esto tiene relevancia en la transmisión del impulso nervioso. Cuando hay presencia de vaina de mielina, la neurona puede transmitir de manera más rápida el impulso nervioso y así actuar de una forma todavía más acelerada que lo haría una neurona sin estas vainas de mielina. Las neuronas se pueden clasificar según el número de prolongaciones que tengan, y estas son las neuronas unipolar, donde, como su nombre lo dice, uni viene de uno, tiene una prolongación. Como puedes ver en este esquema, acá tenemos el soma de esta neurona y de una prolongación que sale de él aparecen dendritas y aparece el axón. También tenemos neuronas que son bipolares. Bipolares viene de dos. Prefijo bi significa dos. Y como puedes observar en este esquema, acá tenemos distintas neuronas bipolares, por ejemplo, neuronas que encontramos en la retina o neuronas relacionadas con el olfato, donde desde el soma puedes observar que aparece una prolongación desde donde salen dendritas y una segunda prolongación desde donde sale el axón. Lo mismo en esta, tienes el soma, una prolongación que forma dendritas y otra prolongación que forma el axón. Y también tenemos neuronas multipolares. Multi quiere decir muchas prolongaciones entonces, como los ejemplos que tenemos acá, de una neurona motora, una neurona piramidal o una neurona de Purkinje. Acá tenemos el soma de esta neurona y si te fijas aparecen varias ramificaciones formando dendritas más una ramificación que forma el axón. En este caso también tenemos el soma, muchas ramificaciones formando dendritas y una formando el axón y lo mismo en este tercer ejemplo. Muchas ramificaciones, acá de hecho si te fijas hay una gran ramificación formando muchas dendritas. La principal si la comparamos con las otras que hemos analizado y otra ramificación también formando el axón. Según el número de prolongaciones entonces tenemos neuronas unipolares, bipolares y multipolares. Y desde el punto de vista de la función que cumplen las neuronas también tenemos una clasificación. Hay neuronas que son sensitivas o aferentes. Sensitiva se parece a la palabra sensor, ¿cierto? Viene de esa función, porque son las neuronas que están conectadas a un receptor. Los receptores son diversas estructuras que se encargan de recibir los estímulos, ya sea desde el medio externo o desde el propio organismo, pero reciben información del estímulo que está ocurriendo y la neurona sensitiva es la encargada de transmitir esta información. Esta flecha acá nos está indicando que la información recibida por el receptor se va a transmitir por esta neurona sensitiva y va a llegar al centro integrador para que sea procesada esta información y se pueda elaborar una respuesta. También tenemos neuronas llamadas motoras, principalmente porque la mayoría de ellas está conectada a algún músculo o en algunos casos también en vez de estar conectadas a músculos, están conectadas a algunas glándulas que secretan alguna sustancia. También se llaman eferentes y son las neuronas que, como tenemos en este esquema, se encargan de llevar la respuesta que ha sido elaborada por el centro integrador. Esta neurona que tenemos acá en rojo lleva la respuesta, eso te indica esta flecha de acá,
hacia, en este caso, este músculo para que ejecute la respuesta que elaboró el centro integrador producto de la información que le llevó la neurona sensitiva. Hay algunas conexiones que cuentan con un tercer tipo de neurona, la neurona asociativa o también llamada interneurona, porque se encuentra entre la sensitiva y entre la motora. Forma una especie de conexión entre una y otra. Hay algunas conexiones que simplemente tienen la neurona sensitiva y esta se conecta directamente con la neurona motora. Y en otros casos tenemos que esta neurona asociativa o interneurona hace la conexión, hace esta especie de puente entre la sensitiva y la motora. Bien, en esta cápsula entonces has aprendido cuáles son las principales estructuras que forman a las neuronas, cuál es su función y cómo las podemos clasificar de acuerdo al número de prolongaciones que tengan o a la función que cumplan en el sistema nervioso. Nos vemos en una próxima cápsula y que te encuentres muy bien. Chao.